a los trabajadores como una máquina que no necesita, ¿verdad?, descansos, que no necesita nada. Eso es como la industria o los dueños de esos ranchos estaban viendo a los trabajadores. Por eso los trabajadores empezaron a buscar otras maneras y decir, no somos tractores, no somos máquinas, somos seres humanos y am, tenemos derechos, ¿verdad? Entonces fue así como los trabajadores empezaron a buscar otras maneras de cómo traer el poder o cómo traer esos derechos hacia el lugar de trabajo. Estás escuchando a In Praxis, un podcast del Praxis Project creado para apoyar, aprender y elevar las historias que vienen del ecosistema de organizaciones de base. Un ecosistema que incluye los grupos de primera línea que construyen el poder comunitario y la gente que ayuda a apoyar su trabajo importante. En este episodio de la tercera temporada, nuestra presentadora Ileana López Martínez nos acompaña a explorando estrategias para la justicia alimentaria que son guiadas por la comunidad. Nuestros invitados son organizadores comunitarios increíbles que trabajan para avanzar en prácticas agrícolas justas, agricultura urbana dirigida por la comunidad y compra y venta minorista equitativa de alimentos. Estas son sus historias sobre cómo alimentamos a nuestras comunidades con alimentos saludables, culturalmente apropiados, justos y económicos, y cómo construimos el poder de la comunidad para promover la equidad en la salud a través de la justicia alimentaria. ¿Nos puede introducir y puede compartir un poco sobre usted y lo que hace? Ujú. Sí, bueno, hola, mi nombre es Lupe Gonzalo y soy originaria de Guatemala. Trabajé por 12 años en la industria agrícola cosechando tomates, otros productos cuando viajaba hacia otros estados y pues ahorita soy parte del staff de la coalición de trabajadores en Immokalee. ¿Qué fue lo que le animó a empezar a hacer trabajo de justicia alimentaria? Ujú. Pues, como trabajadores dentro de la industria siempre vivimos, situaciones de abuso, ¿no? Como trabajadores, especialmente aquí en Florida, Ujú. los trabajadores no tenemos derecho a formar sindicatos, entonces, no hay como protecciones de derechos, hacia los trabajadores. Existe mucho lo que es el robo de salario, el acoso sexual. Am, Muchas veces como trabajadores, pues tenemos que callar cuando está pasando algún abuso, porque si nosotros reportamos el abuso, significa que las consecuencias vienen hacia nosotros, ¿no? Que nos despiden del trabajo o toman represalias contra nosotros. Entonces, los trabajadores, pues, encontramos esa situación y las condiciones de trabajo, ¿verdad? No permiten que uno como trabajador, pues, pueda tener como dignidad en el lugar de trabajo, tener respeto. Entonces, esas son las cosas que uno como trabajador se enfrentaba. Y, pues, aprendí más de la coalición. Yo vivo aquí en Immokalee, también escuchaba de la coalición por medio de una radio comunitaria que tenemos. En ese tiempo yo, pues, trabajaba en las labores, y escuchaba un poco sobre el trabajo que la coalición estaba haciendo, pero no estaba como muy metida, ¿verdad?, en lo que se estaba haciendo aquí. Pero cuando yo empecé, a involucrarme más fue cuando entró el programa por comida justa, que es básicamente, lo que se la coalición empezó
a una campaña para atraer corporaciones, a firmar acuerdos para que los trabajadores tuviéramos derechos. Entonces, la coalición empezó a ir a los ranchos en donde nosotros trabajábamos para hablar sobre los derechos que teníamos como trabajadores, que las mujeres ya no íbamos a enfrentar acoso sexual o que nosotros podíamos reportar el acoso si había ese problema. Entonces ahí fue donde yo me empecé a involucrar un poquito más porque quería aprender cómo la coalición había logrado traer este programa, qué son los pasos que la coalición hizo para poder traer derechos humanos a nuestro lugar de trabajo. No sabía que había tanto que estaba ocurriendo, especialmente de no tener sindicato o no poder tener sindicato y también creo que oímos del abuso, pero no sabemos tanto de lo que está pasando. Entonces, gracias por compartir con nosotros. Sí. Y cuando empezó a trabajar en su comunidad con la coalición, ¿cómo se veía la industria agricultural? Sé que ya explicó un poco, pero ¿puede hablar más sobre eso? Claro, pues antes era como digo, de la casa al trabajo, pues cuando uno llegaba a los ranchos, por ejemplo, uno llegaba directamente a los ranchos sin protección, digamos, ¿verdad? Uno aquí, pues el trabajo que hace no trabajamos por hora. Entonces a uno nos dan una cubeta de tomates que las tenemos que llenar durante el día. Esa es nuestra única herramienta de trabajo. Entonces, cuando nosotros llenábamos la cubeta de tomate, íbamos a dejarlo a un camión para poner los tomates y nos dan un ticket, que ese ticket vamos a contar al final del día para saber cuántas cubetas de tomate uno cosechó y después ahí va a depender el pago, ¿verdad? Pero el sueldo para un trabajador, pues es bastante bajo porque uno ganaba, bueno, la cubeta, por ejemplo, está siendo pagado a 50 centavos por cada cubeta. Una cubeta pesa 32 libras. Entonces, uno solo gana 50 centavos por cada cubeta. Al final del día o al final de la semana, un trabajador a veces nada más ganaba unos 100 o $200 por semana. Si le iba bien a uno, si uno le echaba ganas, como decimos, a veces $300 por semana, pero la semana pues de lunes a viernes trabajando más de 10 horas en la labor. Entonces el suelo es bastante bajo, ¿no? Aparte de eso, pues no teníamos, por ejemplo, agua limpia para tomar. Muchas veces cuando uno pedía agua, lo que le decían a uno los patrones es, espérate que ya va a llover o ve a tomar agua de este diche, ¿verdad? Le decían a uno. Entonces no podía uno como pararse a tomar un descanso, a tomar agua. Y en Florida es bastante caliente, ¿no? Aquí las temperaturas llegan a más de 100 grados y con los años eso se va poniendo peor, entonces es más difícil para un trabajador. Muchas veces trabajadores se desmayaban en los surcos por no tomar agua, por deshidratación, o por ejemplo cuando se formaban tormentas, igualmente en Florida, las tormentas se forman muy rápido. A veces los trabajadores no salían o no paraban de trabajar, seguían trabajando y hasta hubieron trabajadores que murieron por rayos. Um, el acoso sexual es otro de los problemas que uno como mujer enfrenta porque pues los patrones o los supervisores siempre pedían favores sexuales a las mujeres a cambio de dar trabajo o tener una mejor posición en el trabajo. Y pues como mujeres, el no poder reportar este abuso muchas veces pues llegaba hasta el asalto sexual en donde los patrones llevaban a las mujeres en sus trocas y los aislaban a otro lugar diciendo vas a limpiar el bus, donde van los trabajadores o vas a hacer un trabajo pues más lejos de los compañeros. Y como son labores, ¿no? Son labores de tomate, puede imaginar una labor donde no hay personas
hasta cierta distancia. Entonces, era muy fácil, ¿verdad?, para que hubiera este tipo de abuso y no se podía reportar porque, como digo, no hay protecciones para uno como trabajadores. Y si una mujer, por ejemplo, ponía una queja de acoso sexual, inmediatamente era despedido. Entonces uno tenía que decidir o reporto el abuso que estoy pasando o pongo comida en la mesa de mis hijos. Y uno pues tenía que alimentar a los hijos, porque si uno perdía el trabajo, aunque uno se iba a trabajar en otros ranchos de tomate o lo que sea, pues el abuso continuaba. Entonces no había una solución. Y es así como se veía el día a día. Uno como persona o como mujer regresaba a la casa y uno estaba preocupada, ¿verdad? De qué voy a hacer mañana, el acoso sigue ahí, no va a terminar. En lugar de abrazar a tus hijos o cenar felices, ¿no? Entonces era una situación peligrosa, pero también triste porque uno tenía que aguantar esas situaciones. Tener que decidir entre poner comida en en la mesa o, Ujú, es una situación que nadie debe enfrentar, pero sin protecciones es tan común. sí, ujú. Con respecto a la comunidad de trabajadores, agrícolas migrantes, ¿cómo cree que ha cambiado o transformado la relación de su comunidad con la producción de alimentos como resultado de este trabajo? Pues la coalición ha logrado bastante porque desde que se empezó a organizar en los años 90, la coalición empezó a organizar a los trabajadores, a ver esos problemas, cómo se iban a eliminar estos problemas, ¿no? Se empezaron a hacer juntas comunitarias en donde los trabajadores por medio de videos o por medio de dibujos, porque usamos mucho lo que es la educación popular, como es una comunidad migrante, ¿no? Y una comunidad de personas que venimos de diferentes países. Aquí en Immokalee, donde estamos en Florida, los trabajadores vienen de México, venimos de Guatemala, de Haití, de otros países de Centroamérica. Entonces, el idioma, la cultura, ¿verdad? De cada país es diferente, ¿no? Entonces la coalición empezó a usar la educación popular porque es un método en la que no importa, ¿verdad?, qué idioma uno tiene, uno siempre va a entender por medio de los dibujos o por medio de las reflexiones que se hacían por los dibujos. Entonces eso es algo que la coalición empezó a hacer y fue así como se empezó a organizar, ¿no? A entender de que son problemas que nos afectan y que como seres humanos no podíamos permitir que estos abusos siguieran pasando. Entonces fue así como se empezó a los trabajadores a organizar, a hacer diferentes acciones aquí mismo en Immokalee. Se hicieron paros laborales, se hicieron marchas contra la violencia, porque antes, como digo, se golpeaba muchas veces a los trabajadores si tomaban un descanso o por simplemente querer tomar agua. También se hizo una huelga de hambre que duró 30 días por parte de 6 trabajadores, en la cual pues se estaba pidiendo a los rancheros, a los dueños de esos ranchos, que vieran los problemas que los trabajadores estábamos pasando, que los abusos no podían seguir y que hubiera una solución para eliminar esto, ¿verdad? En ese tiempo, pues los rancheros ignoraron lo que los trabajadores estaban pidiendo. Los rancheros tomaron diferentes excusas, incluso cuando se empezó a organizar la comunidad, se hicieron estas pequeñas acciones aquí mismo en la comunidad. Varios medios locales empezaron a cubrir las noticias de los trabajadores. Y en uno de esos, pues un reportero habló con un ranchero y le preguntó por qué tú no te sientas con los trabajadores y escuchas lo que ellos están pidiendo. El ranchero le respondió, déjame ponerlo de esta manera. Un trabajador
perdón, un tractor a mí no me va a decir cómo yo voy a manejar mi rancho. Esa fue la respuesta cuando los trabajadores estábamos pidiendo respeto. Ver a los trabajadores como una máquina que no necesita, ¿verdad?, descansos, que no necesita nada. Eso es como la industria o los dueños de esos ranchos estaban viendo a los trabajadores. Por eso los trabajadores empezaron a buscar otras maneras y decir, no somos tractores, no somos máquinas, somos seres humanos y am, tenemos derechos, ¿verdad? Entonces fue así como los trabajadores empezaron a buscar otras maneras de cómo traer el poder o cómo traer esos derechos hacia el lugar de trabajo. Wow. Eso es la idea de alguien tratándolos como si fueran máquina, es Ujú. como, am, es tan difícil de creer, pero sé que es la realidad y es Sí, tan es horrible, y creo que ya empezó a responder a esta pregunta, pero, históricamente, ¿cuál, si alguno, ha sido el impacto del legado de la esclavitud u otras formas de abuso sistémico para su comunidad? sí, creo que la esclavitud en sí tiene sus raíces en la industria agrícola, ¿verdad? Siempre el trabajo en la labor ha sido peligroso y mal pagado. eh, entonces hay mucho, sigue todavía habiendo mucho racismo, mucha discriminación en los campos y la esclavitud aún sigue hoy en día. Trabajadores están siendo traficados y forzados a trabajar sin pago, bajo violencia. Entonces es un problema que todavía continúa y la coalición pues ha ayudado, ¿verdad?, a investigar casos de esclavitud. Han traído 9 casos federales a la Corte Suprema y que se ha pues hecho un trabajo en donde se han liberado a más de 1,500 trabajadores. Han habido patrones que han sido encarcelados por tener a trabajadores en esclavitud. Entonces es un trabajo que sigue porque pues un problema, ¿no? Como dices, un legado que no se ha terminado y es muy importante pues seguir haciendo estos casos porque trabajadores siguen enfrentando esas situaciones. ¿Los patrones son de qué raza son? ¿Son mayoritariamente blanco o hispano o Ujú. una mezcla? Es una mezcla de personas, pero la mayoría son nacidos aquí en los Estados Ujú, Unidos. Entonces, o son hijos de personas que llegaron también aquí en los tal vez como segundas generaciones. Entonces, son esas personas que son como los contratistas, nosotros le decimos así. Ellos, son personas que van a los ranchos para buscar trabajo y los dueños de los ranchos los contratan para que ellos recluten a la gente. Entonces, ellos tienen como a contratos directamente con los ranchos y después ellos ponen bus. Las personas, los trabajadores vamos en buses, como los buses de las escuelas. ujú. Ellos pintan los buses y luego le ponen nombres como de sus apellidos, ¿no? Y así como nos llevan a los ranchos, después ellos compran, nosotros le decimos troques, pero son como camiones en donde ellos ponen cajas de tomate que después se va a llenar. Cuando los trabajadores cosechamos, se llenan esas cajas. Entonces, ese es el trabajo de ellos y ganan bastante dinero por los trabajadores. Y ya ha hablado de la educación popular y usando eso como para ayudar con organizando a la comunidad, pero ¿cómo o qué son otras maneras que involucra a la comunidad a través de su trabajo? Ujú. Pues la mayoría de nosotros del staff de la coalición
antes de ser staff éramos trabajadores, como yo, ¿verdad? 12 años, más de 12 años trabajando en los campos y luego pues participando como muchos, como dije, tenemos las juntas comunitarias, ¿no? Participamos en las juntas, también tenemos juntas de mujeres. Bueno, ahorita no por la pandemia, pero regularmente nosotros tenemos junta de mujeres cada domingo. Igual es una manera de cómo involucrar a la comunidad y así fue como muchos de nosotros vinimos a ser staff, pero también la comunidad tiene una participación porque realmente la organización es liderada por los trabajadores, o sea que son los trabajadores los que van al frente. Entonces, cuando, por ejemplo, la campaña que nosotros hemos tenido de traer a las corporaciones es la campaña por comida justa, ¿no? La cual tiene un enfoque a presionar a las corporaciones para que firmen estos acuerdos que los trabajadores estamos pidiendo. Entonces, nada más para dar un poquito de lo que es la campaña, es que básicamente la campaña empezó en el 2001 presionando a Taco Bell como una de las corporaciones de comida rápida que demandaba grandes cantidades de tomate en los ranchos donde nosotros trabajábamos. En el 2001 se empezó la campaña llevando 3 demandas importantes. Una es que Taco Bell pagara 1 centavo más por cada libra de tomate que ellos compraban y que ese dinero fuera distribuido directamente a los trabajadores en forma de bono. La segunda demanda es que ellos firmaran un código de conducta, la cual fue creada por nosotros mismos los trabajadores. Código de conducta es básicamente que los trabajadores tengamos una voz en nuestro lugar de trabajo, que también se incluyera cero tolerancia para el acoso sexual, cero tolerancia para la esclavitud moderna y que tuviéramos derechos básicos como tomar agua, tener descansos, ¿no? Y también, pues, en la tercer demanda es que las corporaciones solamente iban a comprar en los ranchos que estaban cumpliendo con este código de conducta, que si el rancho, por ejemplo, veía que pasaba una violación a los derechos humanos y no hacía nada para solucionar el problema, simplemente Taco Bell no iba a comprar de su rancho. Entonces, básicamente usar el poder del mercado para presionar a que los ranchos respetaran los derechos de los trabajadores. Entonces, para poder traer esas corporaciones, pues teníamos que salir los trabajadores, ¿no? De ir hacia otros estados, ¿no? Salir por primera vez de Immokalee, dejar los trabajos, ir en mini giras para hacer protestas, presionar a las grandes corporaciones, pero también trabajar junto con los consumidores, porque esto es algo que es muy importante, ¿no? Los consumidores tienen mucho poder para presionar a las grandes corporaciones también, ¿verdad? Por ejemplo, si los consumidores escuchaban, estamos sufriendo acoso sexual, estamos sufriendo robo de salario, todos los abusos que hay detrás de las corporaciones que no se ven, los consumidores no lo ven porque las corporaciones no muestran eso, ¿verdad? Entonces, de ir directamente a las universidades, ir a las iglesias para hablar con los consumidores, y marchar juntos, ¿verdad? Trabajador y consumidor para presionar esas corporaciones. Y fue así como nosotros empezamos a traer a las corporaciones Taco Bell, después McDonald's, otras corporaciones de comida rápida, supermercados, proveedores de comida. Entonces, ahorita tenemos 14 corporaciones que ya han firmado ese acuerdo. Entonces, la comunidad siempre ha estado involucrada. Como decimos, es trabajo de organizar a los trabajadores. Los trabajadores cada año nosotros tenemos una acción grande que le decimos y pues vamos en buses. Los trabajadores dejan de trabajar y van con nosotros en gira, si tenemos gira o si hacemos marcha. Entonces, siempre está involucrada la comunidad porque
el problema es de todos y cuando hay una corporación, el beneficio es para todos también. Entonces, por eso es muy importante la participación de los trabajadores. Y ya ha dicho que los trabajadores son los que guían lo que hacen. ¿Cuáles son las necesidades de la comunidad y cómo construye poder de la comunidad? Y ya he dicho que Ujú, am, pues les dan las herramientas ujú, para hacerlo, pero ¿cuáles son las otras cosas que los trabajadores están pidiendo, como de ujú, salud o... ujú. am, sí. Sí, claro, pues como estaba mencionando al principio, hay muchos problemas de salud y seguridad, ¿no? Con el calor, con las tormentas. Ahorita con traer estas corporaciones hemos creado lo que es el programa de comida justa. El programa de comida justa es básicamente que ahorita estamos yendo a los ranchos a hacer sesiones de educación para hablar con los trabajadores de sus nuevos derechos. Los trabajadores por primera vez tienen derecho a descansos, tienen derecho a agua limpia para tomar, para lavarse las manos, a acceso a sombras, acceso a descansos. Por primera vez las mujeres tenemos el derecho de trabajar libre de acoso sexual. Por primera vez podemos reportar los abusos que pasan sin miedo a ser despedidos de nuestro trabajo. Entonces, eso es básicamente lo que es el poder, ¿verdad? Para los trabajadores, darnos una voz de cuando nosotros vemos un abuso, podemos reportar y que las consecuencias sea para quien está cometiendo el abuso, ya sea acoso sexual, sea robo de salario, cualquier abuso que está siendo cometido hacia el trabajador, que haya una consecuencia. Eh, en el caso de acoso sexual, si es asalto sexual o contacto físico, pues básicamente la persona que está cometiendo ese abuso, que es mucho más grande, pues tiene que ser despedido del rancho. Entonces, eso le da a una mujer el poder de reportar, porque cuando uno ve que las consecuencias no es para uno, uno se anima a reportar los abusos que están pasando. Ujú. Y si uno ve que otra persona está pasando la misma situación, uno le anima a esa persona para que lo reporte y así juntos poder construir, ¿verdad? Un ambiente de trabajo más sano, un ambiente de trabajo donde todos somos respetados como seres humanos. Y eso es lo que realmente ha hecho lo que es el programa de comida justa por las campañas, por los acuerdos que se han traído y ahora pues hay más protecciones para los trabajadores y uno como trabajador pues ya no va a tener miedo de reportar los abusos que está uno pasando. Con el trabajo que está haciendo, ¿cuáles son o los mayores retos en el trabajo y cómo las supera? Sí, bueno, son muchas cosas, muchas cosas. Pues creo que cambiar un sistema que ha existido por tantos años toma tiempo y paciencia. Muchos compradores no reconocen su responsabilidad por las condiciones en su cadena de surtidores, como por ejemplo Wendy's. Tenemos una campaña con Wendy's ahorita y tenemos que tener campañas que duran años para lograr un acuerdo. Pero pues aunque tome años, nosotros tenemos que tener paciencia y tenemos que seguir, no podemos nada más como decir, oh, ya tomó 2, 3 años, ya vamos a hacer otra cosa, no, nosotros seguimos y porque sabemos que el cambio toma su tiempo, ¿verdad? Y ahorita con la pandemia, creo que es el reto más reciente y bastante grande. COVID es un riesgo para muchos, no tanto para trabajadores, nosotros como organizadores, porque es riesgo a nuestra salud, riesgo a morir, ¿verdad? Porque pues no solamente como trabajadores esenciales, entonces se tenía que dedicar mucho de nuestros esfuerzos de proteger la salud y la seguridad de la comunidad
y pues estamos en Florida, ¿no? Especialmente en nuestra área. No recibimos apoyo del gobierno, tuvimos que crear nuestra propia red de apoyo hasta como formar sociedades, ¿verdad? Con otras organizaciones. Por ejemplo, tuvimos que traer como recursos de Médicos Sin Fronteras, que es un grupo que vino para apoyar a la comunidad en el tiempo de COVID. Socios en la Salud también están ahorita apoyando mucho aquí en la comunidad. Cuando empezó toda la pandemia, los trabajadores no teníamos acceso a mascarillas, no teníamos acceso a desinfectante. Se decía que hay que mantener la distancia social o quédate en casa, todos esos anuncios que veíamos, ¿no? En las redes Ujú. sociales, animando a que uno se quedara en casa, pero cuando eres un trabajador esencial y cuando eres un trabajador que no tiene recursos, estás arriesgando mucho tu vida, estás arriesgando mucho tu salud, pero también a tu familia. Entonces, creo que eso es un reto bastante grande y hemos luchado para tener esos recursos básicos, hemos traído pruebas, vacunas, hemos hecho bastante educación en la comunidad. La educación popular siempre ha sido lo que la coalición hace y sigue haciendo, ¿no? Hicimos como muchos dibujos, para educar a la comunidad porque nadie lo estaba haciendo. Entonces, se ha hecho, ¿verdad? Ese trabajo y eso, pues, también, por la manera, ¿verdad? Que es, la pandemia limitaba mucho nuestra habilidad, de viajar para hacer educación en los ranchos y para organizar con consumidores, ya que es muy importante, ¿verdad? Hablar directamente con los consumidores para apoyar la campaña. Así que tuvimos que ser creativos, buscar nuevos materiales y maneras de conectar con la comunidad. También usando el programa, logramos implementar protecciones especiales de COVID para los trabajadores dentro del programa de comida justa, así mostrando pues cómo el programa aumenta su habilidad de proteger no solo a nosotros mismos, pero también de tener, como por ejemplo, si un trabajador, ¿verdad? Dentro del programa de comida justa tenía, por ejemplo, si tenía COVID, pues esa persona iba a recibir ayuda de parte del rancho, iba a recibir comida, iba a estar aislado en un lugar seguro. Entonces no tanto había como una preocupación, pero fuera del programa de comida justa, los trabajadores no tienen esas protecciones, ¿no? Junto con los rancheros de aquí del programa de comida justa, pues se empezó a trabajar juntos para poner buses extras, porque los trabajadores, como dije, van en los buses, van como entre 40 50 personas, no se puede hacer una distancia social, pero dentro del programa de comida justa se pusieron buses extras para que no fueran amontonados, se desinfectaba constantemente los buses, las áreas de comida también fueron como se hicieron diferentes para que la gente tampoco estuviera amontonada en las áreas de comida, desinfectar constantemente los baños. Entonces tenían un poco más de protección los trabajadores que están dentro del programa de comida justa. Entonces, eso es un reto bastante grande porque como digo, nos enfocamos bastante en apoyar a la comunidad, pero también eh, la campaña se tuvo que cancelar una gran acción que teníamos en Nueva York. Entonces, eso creo que ha sido un reto bastante grande y aparte de eso, pues hemos perdido mucho, ¿no? Muchos compañeros, mucho tiempo, pero también estamos saliendo más fuerte en lo que es sistemas de salud y pues también queremos usar este momento de mostrar la vulnerabilidad de nuestra comunidad y empujar por mejor apoyo y protección en momentos de crisis. Entonces, es mucho, la verdad,
pero creo que como comunidad, pues hemos enfrentado diferentes crisis y como como todo, ¿no? Creo que el hecho de seguir luchando, el hecho de no perder nuestras esperanzas, pues, seguimos. Sí. Y seguir sin tener el apoyo de los ranchos, del gobierno, es Ujú. una cosa enorme. Ya, Sí, sí, es sí. ah, Ujú, y con esto también, la próxima pregunta es de cómo mide éxito, y cómo saben cuando han hecho algo ujú. bueno. Y creo que ya he dicho mucho, pero si quiere compartir más. Sí, claro, creo que viendo lo que es el programa de comida justa, cuando vemos los números de las quejas, del bono que se ha recibido o que los trabajadores han recibido, creo que eso es uno de los éxitos también bastante grande, pero también lo que es la prevención. Los casos más graves como el asalto sexual y la esclavitud moderna han disminuido. Casi eso es un logro grande, ¿no? Además de los números, son todos los éxitos que uno puede medir, como la falta de, bueno, el no tener miedo, que ahora se siente, pues, las mujeres cuando va uno a las labores, ya no tiene uno ese miedo, ¿verdad? De que, me van a acosar, sino que ahora, pues, uno va con seguridad y sabe uno que, pues, después del trabajo, uno regresa a la casa, puede uno abrazar a sus hijos, hacer una cena juntos, ayudarles en sus tareas, tal vez que ellos tienen, o simplemente pasar un tiempo junto con la familia, ¿no? Sin tener que estar preocupados de que al día siguiente va a haber acoso sexual, ¿verdad? O sea, uno no vive con ese trauma, uno no vive con ese problema psicológico de que algo me va a pasar, ¿no? Entonces, eso creo que es un gran éxito, un gran logro. Eh, y también que otros grupos de trabajadores han visto nuestro programa como un modelo, lo cual llamamos responsabilidad social, Ujú. dirigida por trabajadores, y ahora se están como replicando en otras industrias, en otros países, como la industria de leche en Vermont, la construcción, textiles y otros. Y yo creo que eso es algo que a nosotros nos llena, pues, de mucho orgullo, porque podemos compartir con otros trabajadores vulnerables como nosotros, tal vez no el mismo trabajo, pero sí la misma situación de abuso, que ahora pueden usar ese modelo para construir un trabajo más seguro también. Entonces, creo que eso es algo que podemos nosotros también ver como éxito. Una pregunta de fantasía, ¿no? Si tuviera recursos sin restricciones, todo el dinero, todo el tiempo, ¿qué haría para aumentar su impacto? Y eso Ujú, puede ser como ahora en tiempo de COVID, o en tiempos normales, lo que ujú, sea. ujú. Híjoles, es difícil pensar porque nunca lo hemos tenido. Am, pues, trajimos el programa de comida justa a todos los ranchos del país, pues, haciendo que las protecciones para los derechos humanos sean lo normal en vez de la excepción, ¿no? También estaríamos disponibles para colaborar y enseñar a cualquier grupo de trabajadores de otras industrias que tuviera interés sobre cómo replicar el modelo y traer los mismos resultados y protecciones a millones de trabajadores, porque la verdad es que hay muchos problemas en cualquier lugar de trabajo, ¿no? Y si se pudiera hacer eso de llevar este modelo a todos esos trabajadores en todo el país, eso creo que sería bonito.
Entonces, y claro, pues siempre pensando en las necesidades. Yo creo que en cada lugar en cada lugar y en cada trabajo, pues las necesidades quizás son diferentes, pero realmente las protecciones de derechos humanos es uno de las cosas que sí, seguramente los trabajadores necesitan en cualquier parte del país y yo diría que del mundo, ¿no? Entonces creo que eso sería algo, algo muy bonito. Sí, es algo universal. Sí, exacto. Sí, y la próxima pregunta es, ¿cuál es un consejo o consejos que le daría a alguien que esté pensando en iniciar algo similar o una iniciativa para los trabajadores? Ujú. Em, Hay 2 ingredientes que uno necesita para lograr un mero cambio. Uno es siempre escuchar primero la voz de la comunidad afectada, son ellos que tienen que tener ese liderazgo de diseñar una solución y asegurar que funcione para ellos, ¿verdad? Para los que están trabajando en ese rancho, granja, lo que sea, ¿verdad? Y soluciones nunca van a aparecer igual para todos. Entonces, siempre es bueno escuchar, como dije, dependiendo en qué está trabajando, en cuál área. Entonces, siempre es bueno escuchar a las personas que están ahí. Am, y otro es, hay que pensar siempre en implementación, en enforzamiento, no solo poner protecciones, no solo pasar una ley, no solo crear una iniciativa nueva, sino pensar en cómo va a tener el poder de hacer que los cambios sean reales, en el piso, ¿no? Y ese es algo que hicimos nosotros, por ejemplo, con el programa, no solamente dijimos, oh, queremos esto y ya, ¿verdad? En el programa de comida justa, por ejemplo, se creó una línea de quejas que es 24 horas, 7 días de la semana. Está disponible en 3 idiomas principales, pero en otros idiomas indígenas también que la comunidad tiene, pero está en español, en criol y en inglés, ¿verdad? Pero como digo, otros idiomas que la misma comunidad habla. Está el Consejo por Comida Justa, que es una organización independiente, que son los encargados de asegurar que estos ranchos están cumpliendo con el código de conducta. Entonces, ellos hacen monitoreo, por ejemplo, del centavo. Las corporaciones cuando compran su tomate pagan un centavo más por la libra de tomate que dejan en el rancho. Después el consejo monitorea ese centavo, ¿verdad? Y los ranchos distribuyen el centavo a los trabajadores en su cheque. Al final de la semana, en una línea aparte dice bono por comida justa y la cantidad. Y el trabajador va a recibir ese bono dependiendo cuántas corporaciones compraron en el rancho y también cuánta es la producción que el trabajador hizo en la semana. Entonces, así es como se ve el bono. Y el consejo pues sigue ese centavo. También el consejo hace auditorías, ¿verdad? El consejo va a los ranchos para hablar directamente con los trabajadores. ¿Qué está pasando en el rancho? ¿Todo está bien? ¿Hay algún problema que se tiene que solucionar? Entonces, siempre hablar, ¿verdad?, con las personas que están en el piso para asegurar que estos derechos se van a cumplir, ¿verdad? Porque, como digo, de nada sirve que pasemos una resolución, pero si no va a haber enforzamiento para que se cumple, las cosas van a continuar igual. Entonces es muy importante y ese es el trabajo que hace el consejo. Entonces por eso lo menciono, porque no es solamente decir vamos a hacer esto, pero cómo lo vas a enforzar, cómo vas a asegurar que se está cumpliendo, ¿no? Entonces eso es lo que yo digo, pues, a esa pregunta que hiciste. Y antes de que terminemos con la entrevista, ¿cómo pasa el tiempo? Sí, ¿verdad? Pero he aprendido mucho, muchas gracias, pero también antes de que terminemos, ¿hay algo más que quisiera compartir sobre el trabajo que hace?
que hace o que hacen juntos. Ujú. Sí. Sí, no, pues, pues gracias por el tiempo y pues creo que es muy importante de siempre escuchar, ¿verdad? Los esfuerzos que la coalición estamos haciendo. Tenemos una campaña y les invitamos para que puedan seguir nuestra página en la coalición de trabajadores de Immokalee. También tenemos la campaña con Wendy's, como mencioné. Wendy's es una de las cadenas de comida rápida, la quinta más grande en los Estados Unidos, en la cual ya tenemos más de 6 años, creo, en campaña con ellos. Y pues, como dije al principio, ¿no? Los consumidores tienen un poder bastante grande y sería, pues, bueno que pudieran aprender un poquito más de la campaña, para poder, pues, presionar a la corporación de Wendy's y aprender en general, ¿verdad? Cómo la coalición ha hecho el trabajo para poder traer a estas corporaciones y que ustedes como consumidores, pues, poniendo su granito de arena, usando el poder de consumidor, se puede lograr muchos cambios. Todos los derechos que nosotros ahora tenemos como trabajadores viene de una colaboración que hemos tenido con los consumidores por años. Entonces, pues está la invitación para que se puede, pues, aprender un poquito más y apoyar la lucha de la coalición. Pues muchas gracias por compartir con nosotros. Creo que es un gran honor poder aprender de su trabajo, las Ujú. campañas, am, y aprender más sobre cómo les podemos ayudar. Gracias por escuchar este episodio de In Praxis. Esperamos que todos lo hayan disfrutado. Asegúrese de visitar nuestro sitio web www.thepraxisproject.org, donde puede ver episodios adicionales con otros invitados, así como aprender más sobre nuestro trabajo.